Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La- Ahí hay una que no sé si está resucitando o se está muriendo. Bueno, ir tomando asiento. Bienvenidas. La noche, ¿cómo ha sido? Toledana, ¿no? Sabía yo que lo ibais a decir. Bueno, pues voy a empezar por donde tenía que haber empezado, creo, ayer, que es, me han dicho por aquí, oye, preséntate que la gente no te conoce. Digo, pues también es verdad. Me voy a presentar, mi abuela siempre me decía, vas como una loca, tú cuando llegues a un sitio preséntate, hija mía, que luego la gente no te puede llamar. Y la verdad que cuando la gente te llama por la calle, pues da gusto, ¿no? Porque es un poco como que te dijeran, hola, sé que estás ahí, te miro, te quiero, ¿no? Así que pues mira, así ya pues me podéis llamar y querer. Bueno, pues mira, hace mucho tiempo un hombre y una mujer se conocieron. Porque antes era este rollo, ¿sabes? Era muy... Total, que se vieron, se encontraron, se saludaron, se acercaron, se besaron, vamos, que hubo tema, ¿sabes? Y se casaron como Dios manda, porque por aquel entonces mandaba Dios. Ahora ya es otro rollo, ¿vale? Ya cada una pues hace... Bien, y de ese hombre y esa mujer salieron 5 criaturas. Y estas 5 criaturas, pues como todo el mundo, se parecen en unas cosas y se diferencian en otras. Y esta de aquí, la pequeña, soy yo, la chica que decimos en Albacete. Y todas tenemos el mismo apellido, Charcos. Así que entre lo que me asemeja y lo que me diferencia con mis hermanas, todo el mundo me conoce como la chica Charcos. Sí, y soy chica charcos, por esto de meterte en los charcos, porque cuando era pequeña, como ya os dije, mi profesora de canto me puso en la última fila porque no cantaba bien y sigo sin cantar bien, pero me paso bastante tiempo de mi vida cantando delante de familias. Soy chica charcos porque en el colegio, en el instituto, en la escuela de magisterio, me suspendían siempre por tener faltas de ortografía. Y me ha costado tiempo aceptar y saber y darme cuenta que las personas, como somos humanas, es eso que tenemos, pues nos equivocamos y cometemos faltas, incluso de ortografía. Y es por eso que me dedico parte de mi tiempo a escribir para criaturas, contar historias, poemas, que luego hago incluso canciones. Y me llamo Chica Charcos porque cuando estaba en las pruebas de arte dramático hubo una serie de profesores que dijeron que yo no servía para interpretar y me paso pues bastante tiempo de mi vida en un escenario haciendo teatro. Así que todo eso soy yo. Y bueno, al final pensando hoy cómo presentarme, estaba pensando en esto y bueno, pues ahora que vengo esto del Congreso de Bienestar, me he leído a Paulo Coelho, a Jorge Bucay, ¿vale? Estoy a tope. Me he apuntado a un curso de coach, ¿vale? Bueno, pues digo yo que a lo mejor pues os podría decir que, mira, que igual, aparte de lo que el mundo te esté diciendo, ¿no? Hay un lugar ahí, que digo yo, dentro de ti, donde puedes ser tú. Así que, pues vamos a buscarlo hoy, mañana y pasado. Y después de este coaching barato, voy a empezar. Bueno, pues vamos con la primera ponencia de la mañana y tenemos la primera ponente, es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, 45 años impartiendo formación a profesorado y a las familias sobre musicoterapia, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, educación de las emociones y neuroeducación. Conferenciante nacional e internacional y asesora en numerosos proyectos educativos. Lleva publicados más de 270 cuentos y 2 libros para profesores dentro del ámbito de la educación emocional. Viene a hablarnos de bienestar y felicidad, un reto posible en educación,
Ella es la valiente Begoña Ibarrola. Hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a las personas que han hecho posible este evento y, como siempre digo, vamos a hablar de un tema que yo creo que nos apasiona a todas las personas que yo creo que del planeta. La felicidad, el bienestar es algo que nos mueve, que lo queremos buscar. Yo creo que si una madre cuando ve nacer a su bebé le pudiera regalar algo, le regalaría felicidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que el bienestar y la felicidad ni se regala, ni se compra, ni se vende, pero nadie te lo puede regalar, pero nadie te lo puede quitar. Entonces, vamos a ver cómo en educación podemos trabajar para ayudar a que nuestro alumnado, a que también el profesorado encuentre su propio bienestar y felicidad. Porque para mí la felicidad es una actitud interior, es algo que podemos cultivar desde dentro. Evidentemente, a lo largo de la vida vamos a encontrar aliados o enemigos de esa felicidad y de ese bienestar, que pueden ser situaciones, lugares, personas y, ¿por qué no?, también alimentos. Hay alimentos que nos hacen felices, ¿no? Que cada uno piense. O sea, la ciencia ya ha demostrado que un chocolate amargo o un helado nos hace subir las endorfinas, la serotonina y, bueno, todas esas cuestiones químicas también tienen mucho que ver con la felicidad. Pero sí que es cierto y es interesante que cada persona que estáis aquí, y yo también me lo he hecho, vamos, esta pregunta me la hago muy a menudo, ¿no? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué significa sentirme bien? Porque si no sé el significado, es como no tener marcado un objetivo. Y entonces, como dicen por ahí, si no sabes dónde vas, cualquier camino sirve. Entonces, aquí vamos a intentar, en estos 48 minutos que me queda aquí este reloj que va marcando las horas, vamos a intentar, y yo por lo menos voy a poner mi granito de arena para aclarar qué es el bienestar. Y luego, eso sí, como soy muy práctica, porque ya en la presentación han dicho que llevo muchos años, porque, bueno, tengo la tarjeta dorada de Renfe, entonces ya se puede calcular mi edad. Vamos, que acabo de cumplir 69 años, o sea que no es broma. Eso significa que esta pregunta me la he hecho, pero he buscado también respuestas de otros. A mí la Organización Mundial de la Salud me gusta mucho la definición que da de bienestar, porque dice que es un estado de ánimo. Ojo, no es una emoción que venga y va, rápida, no. Es un estado de ánimo donde las emociones, por supuesto, cuentan, en el cual la persona, y aquí yo creo que vamos a luego desgranar algunos aspectos que están ya en esta definición, en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes. Fijaros qué importante ya la autoestima, el conocerse a uno mismo, el saber que uno viene a este mundo para aportar sus talentos, sus capacidades, incluso su personalidad para la mejora del mundo. Pero menos mal que todos somos diferentes, porque si todos fuéramos iguales, este mundo no estaría como está. Podemos mejorarlo y nuestro alumnado puede mejorar el mundo, pero primero reconociendo sus capacidades, sus aptitudes, sus habilidades, aquello que se le da bien. Y también dice que es aquella persona que puede soportar las presiones, el estrés, las incomodidades que nos trae la vida. Es que la vida es impredecible, es que los retos están ahí, que de repente aparecen, y los conflictos están ahí, que de repente aparecen. Bueno, pues la persona que busca su bienestar sabe enfrentarse a esos retos, a esas presiones, pero también trabaja productivamente y es capaz de contribuir a su comunidad, a su entorno. Volvemos otra vez al principio. Es interesante el saber que lo que yo contribuyo hacia la sociedad, hacia mi entorno, mi contribución al mundo me hace sentirme bien. Pero si yo no sé qué he venido a hacer aquí, yo no sé cuáles son mis talentos, yo no sé para qué sirvo, yo creo que pasivamente me tengo que aguantar con lo que la vida me dé, entonces entro en malestar. En definitiva, si vemos aquí esta fórmula muy rápida, el bienestar es la felicidad más la satisfacción. Pero claro, ¿qué es eso de ser feliz? Hay muchísimas definiciones, muchísimas interpretaciones, desde Epicuro hasta Lyubomirsky, hasta un montón de gente, que aquí voy a seleccionar simplemente algunos, pero es algo, vamos a decir, abstracto,
pero que cada uno de nosotros lo va a tener en concreto, porque el bienestar es subjetivo. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo os voy a dar pistas de cómo potenciar el bienestar en el alumnado. Os voy a dar pistas, pero si uno de vuestros alumnos o alumnas se empeña en sentirse mal, no podéis conseguir que se sienta bien. Esto os lo digo porque, a ver, he trabajado muchas veces como terapeuta con docentes, bueno, pues muy machacados, muy tristes, muy mal. ¿Por qué? Porque tenían una creencia errónea. Se sentían responsables de dos cosas: del aprendizaje de su alumnado, que no sois responsables al 100%, ni muchísimo menos, y del bienestar de su alumnado, que no sois responsables en muy poquito nada más, en generar unos ambientes que luego os contaré. Pero si un alumno se abona al sufrimiento, no le sacáis del sufrimiento. Digo un alumno, pero también puede ser la suegra. O sea, cuando una persona cree, como mi abuela, que ha venido a este mundo a sufrir, mi abuela ya en paz descanse, no sé dónde estará, pero se ha muerto hace mucho. Pero mi abuela decía, yo he venido a este mundo a sufrir, y cuanto más sufra, un puesto tendré en el cielo mejor. Entonces yo, que era bastante, bueno, no sé, no le voy a poner adjetivo, cuando le veía a mi abuela disfrutar, le decía, abuela, abuela, que vas a perder puestos en el cielo. ¿Qué se le va a hacer? Ella tenía ese concepto y yo decía, a mí esto como que no sé, esa creencia no me va. Pero nos vamos a quedar con esa idea. El bienestar es subjetivo. Y lo que sí que es cierto es que tiene que haber en mi vida un predominio de las vivencias emocionales positivas. Eso significa que yo puedo construir vivencias emocionales positivas y cuando tenga vivencias emocionales negativas sabré gestionarlas, porque es que no puedo evitar las emociones. No podemos evitar qué es lo que sentimos, pero sí podemos aprender a gestionar lo que sentimos, a transformar una emoción negativa en positiva, a sacar la información que me da esa emoción negativa, decirle hola, sacar la información y decirle adiós y sacarla de mí. Por eso traigo este párrafo de Carmen Boqué, que me gusta muchísimo, porque dice que el bienestar, el estar bien en el aula es un derecho, pero es un derecho de todas las personas que forman el grupo clase. También la nuestra, es una obligación nuestra también. O sea que no nos escapamos de esta fórmula. Pero en consecuencia, cada una de las personas que forman ese grupo clase tiene el deber inexcusable de procurar el bienestar de los demás. O sea, vosotras tenéis el deber de procurar el bienestar, procurar, no garantizar, ni regalar, ni contagiar, aunque hay algunas emociones que son contagiosas. Pero el alumnado también tiene que procurar el bienestar de sus compañeros. Ahí yo creo que si las aulas vamos a intentar conseguir que sean lugares seguros, felices, de bienestar, lo primero que tenemos que entender es este compromiso que yo creo que se podía poner blanco sobre negro el primer día de clase. A ver, chicos, chicas, ¿queremos estar bien en el aula? Sí. Ay, ¿creéis que es gratis? Se quedaron así. Bueno, ¿qué podéis hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podéis hacer vosotros para sentirnos mejor? Y ahí os digo que salen ideas fabulosas. Ahora sabéis que en la nueva ley de educación y en la ley de infancia y adolescencia se ha creado la figura del coordinador de bienestar y protección, que todo el mundo habla de él, pero nadie sabe quién es. Así a las claras. Todavía nadie sabe quién es. Hombre, si hay algún centro que lo tiene, le aplaudo. Pero normalmente dicen, a ver, el equipo de orientación que se encargue. A ver, y claro, cuando se crea un personaje y no se prepara uno para desempeñar sus funciones, pues viva la improvisación. Espero que con el tiempo esto se vaya generando, se vaya asentando, porque me parece una figura impresionante. Yo esta figura me la encontré hace 2 años en el TEC de Monterrey, en México, que ahí hay un coordinador de bienestar emocional del alumnado universitario. Es decir, hay protocolos, hay recursos para que todo el alumnado del TEC se sienta bien. Cada uno utiliza o no esos recursos, claro. Pero la universidad plantea recursos porque se han dado cuenta, bueno, como nos hemos dado cuenta aquí, yo creo, no voy a empezar a hablar de cifras, pero hemos visto que el malestar ha aumentado muchísimo, que la salud mental ha descendido muchísimo, que hay cantidad de problemas de salud mental en el alumnado y en el profesorado también.
y de alguna manera ahí se dieron cuenta de que el número de suicidios iba en aumento, que la presión académica hacía que muchas mentes frágiles se vinieran abajo. Entonces dijeron, hay que hacer algo, porque nosotros somos responsables de que estas personas se formen, pero se formen de forma integral, no solamente en su dimensión cognitiva, sino en su dimensión emocional. De modo que me parece muy interesante que esta figura se vaya perfilando y que además sea un garante o una persona que sea garante del bienestar y detecte los casos de malestar, detecte posibles casos de bullying, ataje problemas importantes que pueden ser sistémicos de la propia organización. Es decir, tiene unas funciones muy interesantes. Yo lo traigo aquí porque me parece que es una figura que se le debe dar contenido, pero se le debe dar formación, o que debería ser incluso, según mi opinión, yo aquí no me quiero meter en debates, pero para mí tendría que ser alguien ajeno al centro, porque es la única manera que se garantiza que es una cierta objetividad. Porque si es una sobrecarga a otra persona que ya tiene otras tareas, tiene que dejar de hacer esas tareas. Y entonces yo creo que cada persona tiene que estar en su lugar. Pero ya os digo, no quiero entrar en debate, solamente presento esta figura como algo que me parece interesante. Uno de los objetivos sería promover medidas que aseguren el bienestar del alumnado. Y aquí, por eso digo, tendría que ser alguien experto en promover bienestar. Y todavía es una profesión que no existe. Ni siquiera a los psicólogos nos han preparado. Yo cuando estudié la carrera, siempre lo digo, a mí me hablaron del bienestar emocional un día, en 5 años, un día. Y no se sabía muy bien lo que eran las emociones y no se sabía muy bien cómo estar bien cuando estabas mal. Así que hemos avanzado mucho y a mí me parece muy interesante que se prevengan todas las situaciones de malestar, de maltrato, que no es solamente bullying y acoso, que hay muchas otras situaciones de tensión, de estrés, de incluso problemas ya entre el profesorado y el alumnado y entre los alumnos entre sí, que pueden propiciar un caldo de cultivo para muchísimos conflictos. El conflicto no aparece de la noche a la mañana, hay un caldo de cultivo donde se va forjando. Si detectamos ahí esa semilla, se puede evitar que vaya más. Se ha hablado muchísimo de malestar docente. Yo aquí no voy a hablar del burnout, no voy a hablar de todos los síntomas, porque he tratado a muchas personas con este problema. Pero yo creo que ha llegado la hora de hablar del bienestar, de buscar recursos, de buscar formas de que yo, como profesora, como profesor, me sienta mejor y que además me dé cuenta de que ese malestar yo lo puedo transformar en bienestar. Hay cosas que no dependen de mí, ¿vale? Las tienes que asumir, pero hay cosas que sí dependen de mí. Entonces tengo que cambiar algo. ¿Para qué? Para estar mejor. Y cuando yo esté mejor, ese bienestar lo voy emanando a los lugares donde me encuentro. No creáis que paso desapercibida si me siento bien, si me siento optimista, si estoy alegre. Y eso vamos a ver ahora que hay una creencia errónea, pero lo importante es ponernos el acento en cómo potenciar el bienestar docente, cómo ver aquellos factores que se asocian a estar bien y hacerme la gran pregunta, o la pregunta doble, que es tremendamente interesante. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Entonces, poner el acento en lo que depende de mí. Porque si empezamos a decir, no, yo solo puedo estar bien si me suben el sueldo, ya hemos liado, ya empezamos mal. No, yo solamente puedo ser feliz si las personas a las que quiero me quieren. Pues ya empezamos mal también. No, yo solamente puedo sentirme bien si elijo a mis compañeros. Pues ya vas dado. Porque tú tienes que aguantar muchas cosas. Yo siempre digo que en la vida una de las preguntas claves es ¿qué está en mi mano cambiar y qué tengo que aceptar? Que puede haber un verbo, pues desde la psicología hablamos de asumir, y a mí me gusta hablar de aguantar, que es castellano de toda la vida, te aguantas. Es que mi hermano no me gusta, te aguantas, no lo puedes elegir. Este compañero me molesta, no me gusta, te aguantas, no puedes elegir a tus compañeros. Es que este profesor en el claustro, te aguantas, no puedes elegir a tus compañeros de claustro. Este director, te aguantas. ¿Qué puedes elegir? A tu pareja, a los amigos, pero a la familia de la pareja te aguantas. No hay más. Entonces, centrándonos, estos son estudios, Estos son estudios porque me he querido un poquito curar en salud, porque hay tantísimo ahora mismo investigado sobre el bienestar del profesorado,
que he recogido lo que dice la Asociación de Maestros Americanos. ¿Por qué? Pues porque aquí vais a ver claramente que hay algunos elementos que no dependen de vosotros y hay otros que sí. Es decir, el bienestar se conforma con varios elementos metidos en esa receta. Y en la receta hay ingredientes obligados, hay otros ingredientes que yo puedo modificar. Primero, mantener comunicación fluida con los colegas, con los directores y, sobre todo, cuando el profesorado empieza a trabajar en un centro, que encuentre mentoría, asesoramiento, apoyo, que incluso, como hacen en algunos centros, alguien se encargue de hacerle el seguimiento, de ayudarle en todo lo que necesite. Igual que es maravilloso ver, como yo he visto en algunos coles, que hay niños y niñas de primaria que son mentores de los de infantil cuando llegan a un colegio, que es maravilloso, porque es la manera de encontrar como una especie de padrinazgo, alguien que vela porque tú te adaptes al entorno, porque si no llegas como una seta, te plantan en un bosque y dices, ¿y aquí qué hago yo? Empiezas a ver cosas, no, alguien que te asesore, sobre todo cuando llegas, hasta que vayas cogiendo un poco la cultura del centro, el clima de la organización y sepas tú qué lugar ocupas dentro de ese ecosistema, ¿no? Sentir respeto y reconocimiento por las destrezas y logros. Aquí falla muchísimo eso. Casi siempre recibimos críticas, qué pocas veces recibimos reconocimientos. Esto tendría que cambiar totalmente a la inversa. Que tus compañeros, que el equipo directivo valoren lo que haces y no te estén diciendo siempre lo que no haces o lo que haces mal, porque siempre te están criticando, estás poniendo puntos para el malestar. Eso no significa obviar el error o decir aquí no pasa nada, no, 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 no. Mira, esto lo podías hacer mejor, ha pasado esto, tenemos este problema en esta clase, a ver cómo podemos implementar unas dinámicas que disuelvan un poquito el estrés, porque parece que tú, vale, pero siempre críticas constructivas y siempre basándonos y respetando la autoestima del profesorado, siempre, tanto por parte del equipo directivo, compañeros como familias. La participación en la toma de decisiones. Aquí cada persona puede evaluar qué capacidad tiene ella en su centro de tomar decisiones y en qué puede tomar decisiones, porque a lo mejor hay que buscar campos. Esto es como con los niños pequeños, no les puedes dejar que elijan todo, pero si tú sabes que es invierno y tienen que llevar un abrigo, al de 3 años, en vez de ponerte en pelea, ponte el abrigo, no, le das 2 abrigos, ¿cuál quieres? ¿Este o este? Este, y se lo pone tan ricamente, porque como lo ha elegido él, pues aquí no es tratarnos como niños, pero sí encontrar núcleos, nichos donde podamos tomar decisiones, asumiendo otras decisiones que nosotros no podemos tomar y que las toman otras personas. Aquí ya empezamos en aspectos personales, equilibrar el tiempo dedicado a familia, a trabajo, a amigos. ¿Cuál es el problema? Que eso sí depende de mí. La gestión del tiempo os digo que es una tarea que sí depende de mí. Sí depende de mí. Y hay personas que entran en estados de malestar y en estados de estrés, de ansiedad, de angustia, por no hacer una buena gestión del tiempo libre. Porque esta sociedad nos ha metido una creencia, y esto yo creo que hay que destruirlo, que cuanto más haces, más vales. Esto es una equivocación. Cuanto más eres tú, más vales y eres valiosa de por sí desde el nacimiento. Lo que pasa es que ser y estar son 2 verbos que aunque en inglés es lo mismo, pero en español no. Vamos a decir que ser es tu ser y tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué necesita hoy mi ser para sentirme bien? Pues no hacer nada durante media hora. No te preocupes que encontrarás a alguien a tu lado, por ahí pululando, que te diga, hoy con todo lo que hay que hacer y tú sin hacer nada. Siempre hay alguien. Siempre hay algún pinche tirano, de esos que pinchan. Y entonces tú le dices, mira, estoy haciendo una labor creativa, mi cerebro está en alfa, es la manera que tengo yo de tener ideas, pero nos lo tenemos que creer. Es que si no nos lo creemos, vamos a reaccionar mal. Ay, sí, ya me pongo a hacer. No, 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 no. Tenemos que aprender a reservar siempre un tiempo para nosotras, siempre un tiempo para nosotros, para no hacer nada, para ponernos mirando al cielo, para mirar donde nos dé la gana sin sentirnos culpables. Esa es la coletilla. Sin sentirnos culpables y sin permitir que nadie nos haga sentir culpables, porque esto
es una ley. Nadie te provoca una emoción. Los demás te lo facilitan. Nadie te enfada. Hay gente experta en enfadarte. Pero decides tú si te enfadas o no. Hay gente experta en culpabilizarte. Decides tú si te culpabilizas o no. Eso que quede muy clarito. Y luego la aplicación de técnicas de administración de energía. Yo creo que hay muchas asignaturas que faltan en la preparación de maestros. Una de ellas es técnicas de autocuidado. Porque el autocuidado emocional sí es responsabilidad nuestra. Y hay ya muchas herramientas a disposición de una persona adulta para sentirse bien, para cuidarse emocionalmente. Y se habla mucho del cuidado físico, pero no del emocional. Y el bienestar depende más del emocional que del físico, aunque es cierto que no hay salud concreta si no hay salud física, emocional y salud mental. Efectivamente, es un constructo complejo, pero ahí sí que teníamos que tener. Y luego el entrenamiento en habilidades emocionales. Yo por eso soy una defensora a ultranza de que ya en la preparación para maestros, para maestras, tiene que haber un aprendizaje de habilidades emocionales. Tiene que haber una asignatura de educación emocional que, por desgracia, en nuestro país solo existe en la Universidad de La Laguna, pero que, bueno, en algún momento llegará. ¿Para qué? Para tener competencias emocionales que me ayuden a mí a sentirme bien. Y si yo domino esas habilidades, es mejor, es más fácil, es más sencillo que yo me sienta bien. Por lo tanto, el bienestar del docente como base para una mejor convivencia en clase, para una mejora del clima emocional, que es tremendamente importante, no solamente para el bienestar del alumnado, sino para su aprendizaje, y para que, en general, esa comunidad de la que hablábamos, ese grupo clase de la que hablaba antes Carmen Boqué, todos tengamos como objetivo el bienestar y nos cuidemos unos a otros. ¿Cómo potenciar el bienestar del alumnado? He dado aquí unas pautas, no son las únicas, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Es más, las voy a leer. De cada una de estas se podía hablar muchísimo tiempo, pero con estos puntitos vamos a pasar luego al tema de la felicidad, que me parece muy complementario, como ya hemos visto, ¿no? Forma parte de la ecuación. Reconocer lo que hacen bien. Fijaros, otra vez volvemos a la autoestima. Para mí la autoestima es como una tierra fértil donde cualquier cosa que siembres va a prosperar. Pero como ya empecemos con un problema de autoestima, vamos mal. Favorecer la autonomía, dándole responsabilidades en el aula. Ser sensible a sus necesidades. Empatizar con ellos, con todos los alumnos, generar un clima de confianza en el grupo, que muchas veces se consigue hablando de lo que sentimos, no de lo que sabemos. Potenciar su sentido de pertenencia. Es muy bonito crear aulas que tengan su propio nombre, que tengan su propio entorno, que decidan a principio de curso cómo se va a llamar ese grupo, porque el sentido de pertenencia se ha demostrado que mejora el bienestar, porque las redes sociales que se establecen en el aula muchas veces pueden servir de apoyo emocional. Proyectarles hacia el futuro viviendo el presente. Tú te estás educando en el aula para aportar lo mejor de ti al mundo. El mundo no está terminado, tú lo vas a acabar, tú vas a poner tu granito de arena para la transformación del mundo. El mundo que tú heredas no es el que vas a dejar. Entonces, ahora tienes que prepararte, tienes que sentirte orgulloso de tus talentos y capacidades, intentar mejorar tus limitaciones para una proyección social hacia el futuro, donde tú te vas a sentir constructor de un nuevo mundo, de una nueva sociedad, con tu granito de arena, que es distinto al que aporte otra persona. Fomentar la cooperación frente a la competitividad. Ayudarles a comprender y a regular sus emociones. Pero si yo no lo he comprendido antes, si yo no me comprendo a mí, si yo no sé regular mis propias emociones, pues es el típico ejemplo de ¡no gritéis! Pues si yo no soy capaz, ¿cómo voy a pedir que sean ellos y ellas capaces? Es que es imposible. Yo educo con el ejemplo también. Entonces me tengo que trabajar yo antes. Generar estados de calma. La calma, algo tremendamente importante. Fijaros, han hecho un estudio hace poco sobre el bienestar, pero en 15 países distintos del mundo, muy diferentes, como España y China, que no tiene nada que ver, o Colombia y Escocia, países muy distintos. Y se han encontrado conclusiones muy interesantes. Una de ellas, y por eso yo lo digo ahora, es que en los jóvenes, en los adolescentes, desde 12 a 18 años, en ese periodo, lo que más valoran es estar tranquilos. Lo digo porque es muy curioso cómo los ítems importantes del bienestar van variando en función de las edades. Lógico también, lógico. Pero que en esa etapa uno de los ítems importantes sea
tener calma y estar tranquilo es muy interesante, porque no nos damos cuenta, pero tenemos una infancia y una juventud tremendamente estresadas, muy, muy estresadas. Entonces, para que valoren la calma como un elemento clave de bienestar, es para que nos lo pensemos. Crear círculos de confianza en el aula, valorar su esfuerzo, no solo los resultados, promover el buen humor no significa que yo me convierta en una payasa, porque no tengo por qué ser payasa, yo soy profesora o profesor, pero que haya buen humor, que se permita reír y que el reír no signifique perder el tiempo, esto es muy interesante. Y favorecer sus experiencias de éxito. Sin experiencias de éxito no hay aprendizaje. Y si ponemos siempre los retos tremendamente altos y cuando nuestro alumnado intenta conseguir esos retos, no puede, y baja, empieza a entrar en el bucle mental de yo no puedo, yo no sé, yo no valgo. Yo no puedo, yo no sé, yo no valgo. Sin embargo, si un reto grande lo subdividimos en 3 retos medianos, hace un poquitín de esfuerzo, lo consigue. En el cerebro pasa una cosa maravillosa. Se activa el haz de recompensa, una estructura cerebral que le dice a ese sujeto, puedes, vales, sirves, eres capaz. Anda, si lo has conseguido. Entonces ya le puedes proponer el siguiente reto, porque ya ha interiorizado que puedo, valgo, soy capaz. Entonces, yo creo que, pasando un poquito por encima, vamos a meternos ahora en el tema de la felicidad, sabiendo que no son 2 elementos distintos, pero que tienen puntos de conexión y puntos de separación. Desde hace muchos siglos, la humanidad se ha preocupado por la felicidad. O sea, hay definiciones, si buscáis definiciones en Google de felicidad, bueno, hay pero miles y miles y miles. ¿Qué es lo curioso? Que últimamente se está estudiando desde el punto de vista científico, y esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, he traído alguna frase de Aristóteles, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo, cada persona busca la felicidad de una manera distinta y por diferentes medios. Platón dice que la felicidad es una decisión del hombre. Es que esto es muy interesante, porque es que es verdad que hoy la ciencia descubre lo que decía Platón, tú puedes decidir ser feliz. Tú puedes decidir, y si te lo pones como objetivo tienes más probabilidades de conseguirlo. Y Franklin, la felicidad consiste en pequeñas oportunidades en placeres, no en grandes momentos de suerte. Pero a mí me gusta mucho esta frase porque además acabamos de estrenar primavera y me encanta esta frase. Interesarse por el cambio de las estaciones es un estado mental más feliz que enamorarse perdidamente de la primavera. O sea, esto está claro. Es que llueve, te aguantas. Es que toca llover. O sea, es que hace mucho calor, te aguantas que es verano. O sea, cada estación tendrá sus cosas positivas, sus cosas negativas. A una persona le gustará el calor y a otra no. Pero disfruta con cada una de ellas, saca lo mejor de cada una de ellas. No estés todo el día esperando a que llegue la primavera, porque entonces el resto del año vas a sufrir. Entonces, los ritmos de la naturaleza nos dan muchas, muchas lecciones. Según la Real Academia, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Y hay unas creencias erróneas que yo quiero compartir, porque alguna ya la he dicho antes, pero esto quiero que quede muy clarito. Tenemos que encontrar la felicidad, ¿no? Está fuera de nosotros, alguien nos tiene que dar un mapa, a ver cómo consigo yo encontrar la felicidad, por este camino no la encuentro, a ver, me tendré que meter por otro camino. Erróneo. Para ser feliz tienen que cambiar mis circunstancias. Pues no. No, las circunstancias son las que son. Pregúntate qué puedes cambiar de las circunstancias y cuáles no. Te darás cuenta de que muchas no las puedes cambiar. Asúmelas. Porque entonces estás esperando a que cambien tus circunstancias por un golpe de suerte. A ver si así consigo ser feliz. A ver si le pasa algo a no sé quién que no me llevo muy bien y así seré un poquito más feliz. A ver si esta persona pide el traslado y así seré un poquito más feliz. A ver si... Bueno, y mientras esperas te puedes morir, ¿eh? O sea, y mueres y como a los egipcios, cuando pasaban al otro lado les preguntaban, ¿has sido feliz? La primera pregunta que les hacían, ostras. Y la segunda, ¿has hecho feliz a alguien? No, me he pasado la vida esperando a ver que le trasladaran a este compañero. Pues hijo, acuérdate de esas 2 preguntas y procura ser feliz. La otra creencia forma parte de las creencias de Robert Ellis, de la terapia racional emotiva, que es, solo puedo ser feliz si las personas a las que quiero me quieren. Es que no me quiere fulanito con lo que yo le quiero. Te aguantas. Es que no depende de ti que los demás te quieran.
es que no depende de ti. Si no, si estás dependiendo de los demás, no tienes autonomía emocional. Vas a ser una desgraciada toda tu vida. Porque siempre va a haber alguien que no te mire bien, que no te valore lo que hagas o que te diga qué mal te ha salido esta comida. Siempre va a haber alguien. Y cuando tú vas a casa de alguien que sabes que te va a criticar y que encima has llevado tú la comida y te va a decir que está sosa, te aguantas. Y le dices, pues el próximo día échale un poquito más de sal. Y al próximo día le va a arder la boca. Está, te aguantas. Ahora te aguantas tú, por haberme... Y hay que sacarle salsa a la vida también y no estar dependiendo siempre de los demás. Y otra creencia errónea, confundir alegría y felicidad. Es como confundir el serrín con el queso rallado. O sea, pues es que no tiene nada que ver. Es que estoy triste, ¿puedo ser feliz? Sí. Porque la tristeza, la alegría, el enfado forman parte de la vida. No las llamas tú, ni les dices que se vayan cuando tú quieras. No, vienen, te dan una información y tienes que vivir con ellas. Entonces, no se trata, lo que pasa es que en redes sociales, en todas las, bueno, cualquier cosa que abráis, televisión, el Facebook, cualquier sitio, Instagram, la gente súper sonriente. Y tú dices, oh, debo ser una desgraciada, porque yo así no estoy todo el día. Y fíjate, se ha hecho un selfie en bata, nada más levantarse y ya está feliz. Jo, pues yo no. Yo hasta que no tomo mi café no me siento feliz. Jo, pues es que debo estar mal. No, los demás están muy mal porque tienen que falsificar sus emociones y poner cara de póker cuando a lo mejor están viviendo un drama. Hay que ser auténtico y no confundir alegría con felicidad. Claro, la Asamblea Nacional de la ONU, fijaros la importancia que dio a la felicidad, que le concedió un día. El día 20 ha sido el Día Internacional de la Felicidad, ¿no? Y nos recuerdan, eso sí, que debería estar presente como objetivo educativo. Y esto es muy interesante. Aunque las investigaciones sobre la felicidad han llevado por distintos caminos, hay una serie de acuerdos que son muy importantes. Muy importantes porque serían, de todo lo que yo he investigado, como los puntos en los que coinciden. La felicidad es un estado multidimensional, dinámico y se puede modificar. Esto es muy importante, se puede modificar. Se relaciona con muchos componentes individuales y ambientales que influyen, sobre los cuales en algunos casos tengo, vamos a decir, poder y sobre otros no. Es una valoración de la satisfacción global que hago yo, es subjetivo. En eso coinciden todas las investigaciones. También incluyen las aspiraciones y logros. Cuando yo no tengo ningún objetivo en la vida, cuando yo no tengo metas, cuando yo no tengo sueños, es posible que sea menos feliz. Pero en cuanto tengo un sueño, siempre que yo vea que hay probabilidades de llevarlo a cabo, porque si toda la vida me planteo metas y sueños irreales y nunca los voy a conseguir, voy a vivir en eterna frustración, claro. O sea que ahí también la realidad me va a decir qué sueños, qué aspiraciones, qué metas están accesibles. Si a mí me invitan a subir a un 8000, a Calacor, Unai, vamos, no me muevo ni de mi casa, porque yo no llego ni al campamento base. O sea, así de claro, ay, pero si te invitamos, si además las vistas son maravillosas, me da igual. No me muevo, porque yo no soy capaz de subir hasta allí, pero ya os digo, ni al campamento base. Entonces, el ponernos metas, sueños accesibles también es muy interesante. Y aunque esté determinada por aspectos genéticos, que ahora os vais a sorprender, cada uno de nosotros podemos aumentar nuestro nivel de felicidad. Y aquí vamos al final ya de mi intervención, que yo creo que es aterrizar en el aula qué podemos hacer para mejorar la felicidad de nuestros estudiantes. Hay muchísimas publicaciones sobre la felicidad, tantísimas que empachan. Yo me he tenido que leer muchísimos libros para descubrir que al final me quedo con unos cuantos. Yo voy a seleccionar 3 aportaciones. 3 aportaciones, ¿eh? He hecho para atrás que algunos han quedado sin la foto. A ver. 3 aportaciones que cada una de estas personas aporta un matiz que me resulta interesante de aplicar en el aula. Sobre todo, ya os digo, que es muy lícito y podría nombrar a muchas más personas, pero yo voy a elegir a 3. Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, que desde sus investigaciones, que lleva ya muchísimos años investigando, nos dice que los hábitos y las creencias, incluso las que tenemos sobre el bienestar, son modificables y que cada uno, igual que aprende matemáticas o aprende música o aprende a moverse bien, podemos aprender a ser felices. O sea, él ya desde hace 20 años lo decía y él diseñó programas como el PERMA, que ahora os explico,
donde cada persona puede construir su bienestar y aumentar sus niveles de felicidad. Y él defiende desde hace ya mucho tiempo que el bienestar debería enseñarse en los colegios. Él ha trabajado mucho en proyectos educativos. ¿Por qué? Primero, porque está aumentando la depresión y el estrés y la ansiedad y todos los problemas que ya hemos dicho, que incluso después de la pandemia pues, se han triplicado. En segundo lugar, porque cuando uno aprende a ser feliz, aumenta la satisfacción personal, pero porque mejora el aprendizaje. Esto es vamos a decir, un descubrimiento, una información tremendamente valiosa que me he encontrado en las 3 personas que os presento aquí. Ser feliz mejora el aprendizaje, mejora la salud, mejora las relaciones interpersonales. Todo eso nos interesa en el aula. Él tiene el método PERMA, que es una teoría del bienestar, que aquí no la voy a desarrollar, pero que os invito a que encontréis esta metodología, que ya os digo que es muy asequible, tanto en sus libros como en Internet, para desarrollar el qué puedo elegir de todo el menú que hay en mi entorno, qué elijo yo para sentirme bien y mejorar mi nivel de felicidad. Segunda persona que os presento, Sonja Lyubomirsky. Tuve el honor de conocer a esta mujer hace poco en un congreso. Bueno, ella sugiere, como todos, que la felicidad es un constructo multidimensional, eso ya lo sabemos. Pero la define como la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo combinada con la sensación de que nuestra vida es buena, que tiene sentido y que vale la pena. Aquí es tremendamente interesante porque ella demuestra científicamente lo siguiente, que el 50% de la felicidad depende de aspectos biológicos, genéticos, demostrado científicamente. Los 3 que he elegido tienen un proceso de investigación científica impecable y son reconocidos internacionalmente, porque ya os digo que de todo lo que hay que elegir aquello que nos dé un poquito de garantía. Pero el 10% depende del ambiente o de las circunstancias, solo el 10% de mi felicidad y el 40% de mí, de las actitudes, de lo que hago, de lo que dejo de hacer, de ese tiempo que me dedico a mí, de mis hobbies, de mis actividades, tanto las cotidianas, tanto las que tengo obligación como las que son voluntarias. O sea, de mi gestión del tiempo, de lo que yo hago con mi tiempo, con mis cosas, con mis aptitudes, cómo las desarrollo. Esto es tremendamente interesante. Y tercero, Ben Shahar, que es el que ha creado en Harvard la Cátedra de la Felicidad, que es uno de los cursos que tiene más alumnos durante muchísimos años y que sorprendió incluso a la propia universidad. Él atiende una cosa muy concreta, dice, hoy tenemos una ciencia de la felicidad, por lo tanto, las escuelas no tienen excusa para no enseñarla. Y demuestra científicamente, con su proceso de los 10 pasos para ser feliz de Harvard, que lo podéis encontrar, que todas las personas podemos desarrollar una parte de nuestra felicidad, asumiendo esa parte genética, que el 50%, que tiene mucho sentido, porque yo he sido terapeuta y he asesorado a muchas familias, y es que de verdad que hay hijos que me decían los padres que hacemos lo posible porque se encuentre bien, pero todo el día está protestando, todo el día está gruñendo, ves siempre el vaso medio vacío, si vamos de excursión, ¿por qué tenemos que ir de excursión? Si nos quedamos en casa, ¿y por qué nos quedamos en casa? Dice, el eterno gruñón. Es que hay una parte genética de gruñón, de persona insatisfecha. Pero, a ver, que miren el padre o la madre en su línea genética, a ver de dónde ha heredado eso. Porque eso no ha aparecido de repente. A ver. Y claro, normalmente yo cuando hablo con la madre me dicen, eso es de su padre. Y si hablo con el padre, eso es de la madre. Normal. Normal. Es así. Pero, ¿qué es importante? Dice, cuando se desarrolla una educación enfocada en ayudar a los estudiantes a cultivar relaciones sanas, a gestionar mejor las dificultades, un punto tremendamente importante, o habilidades vitales, no solo se logra que sean más felices, sino que tengan más éxito. Y esto ha hecho un estudio longitudinal de aquellas personas que han evaluado como más felices y han visto qué rasgos están ahí presentes. Ya os digo que hay un elemento que es común a los 3 y es la gratitud. Uno de los elementos claves para ser felices es dar las gracias. Por eso yo he empezado hoy dando las gracias a los que han organizado esta charla, a los que están ahí en sonido, a los que habéis venido un sábado y ayer, un viernes. Gracias, el
te hace como tener un prisma de detectar las cosas positivas que tienes en la vida. Está muy unida al optimismo, que es otro elemento muy importante para la felicidad. Y claro, la OMS ya sabemos que alerta pues, de las patologías mentales que van en aumento y ha decidido tomar medidas. Y por eso antes os decía, y lo vuelvo a poner, ha destacado el papel que debe desempeñar la educación en el desarrollo de la felicidad de los individuos. Y dice que es bueno que en todos los programas educativos se tenga como objetivo. Es una recomendación de la OMS. Para dar un vistazo de cómo está en el mundo, Bután mide, en vez del Producto Interior Bruto, la felicidad de sus habitantes, desde el 2008. Y aquí ha incorporado la práctica de la felicidad a todas las escuelas y permea toda la sociedad. Esto es muy interesante. Mitchell Plum forma parte del equipo de investigadores de la Universidad de Oxford y estudia el bienestar emocional desde hace ya bastante tiempo. Y dice algo muy importante. Él ha creado el Instituto para las Vidas Felices. El coste y la efectividad de los recursos dedicados a la mejora de la felicidad mundial es rentable. O sea, él demuestra que también dentro de las políticas educativas debe contemplarse como objetivo la felicidad, porque es rentable a medio y a largo plazo. Y esto, ya os digo, que podéis encontrar tomando como referencia a esta persona que ha realizado un estudio muy interesante, con mucha población y muchos países que ya han incorporado esta asignatura dentro de sus entornos educativos. Y ahora, así, pero de una manera como muy rápida, algunos programas que tenemos que promueven la felicidad y el bienestar en el aula. Bueno, más de 200 universidades del mundo tienen cursos y posgrados de la felicidad. Os he puesto algunos. Anthony Sheldon en Inglaterra, Ben Sahar en Harvard, Luau Santos en la Universidad de Yale. Todas estas personas están desarrollando programas, pero curiosamente en entornos de universidad. Lo que sucede es que hay otros, que yo ahora voy a explicar, que están dentro del aula y que incluso los tenemos aquí en España muy cerquita. También en América Latina, la Universidad del Tec Milenio se están centrando en estos programas. El TED de Monterrey, ya os lo he comentado antes, tiene el programa Te Queremos desde el año 201. No. Aquí falta un número, como podéis comprobar. Desde el 2018. Desde el 2018 tienen el programa Te Queremos y han evitado muchísimos problemas de salud mental y muchísimos suicidios en el campus. Tenían un elevado número. En el estado de Jalisco también, junto con la Universidad de Pensilvania, están llevando a cabo proyectos muy interesantes para permear a toda la comunidad educativa. Aquí ya están bajando ya a todos los niveles educativos. En España tenemos, bueno, las escuelas felices de la UNESCO, también lo doy a nivel internacional, llevan relativamente poco tiempo, llevan desde el 2014, pero es interesante ver las conclusiones, cómo ha correlacionado algo que os he dicho antes, nivel de felicidad y nivel de aprendizaje. Y disminución de bullying, disminución de problemas y conflictos en el aula. Han hecho correlaciones muy interesantes. Por ejemplo, este proyecto de escuelas de la UNESCO, yo lo he traído a colación simplemente por una cosa, porque habla de 3 elementos en los cuales hay que trabajar o nos tenemos que hacer preguntas. Las personas, cómo contribuyen las personas a la felicidad del alumnado. Personas también son alumnado, profesorado, entorno, familias. Los procesos educativos, qué procesos educativos, incluso qué metodologías han estudiado, promueven el bienestar y cuáles no, y los espacios. De ahí que la neuroarquitectura últimamente está teniendo mucha importancia en el diseño de entornos de aprendizaje que promuevan el bienestar, porque sabemos también que hay entornos físicos de aprendizaje que promueven el malestar. Esto lo he estudiado yo también. En España tenemos Aulas Felices, creado en Zaragoza, un programa tremendamente exitoso. Entre sus objetivos, el desarrollo personal y emocional del alumnado y promover la felicidad en toda la comunidad educativa. Esto es muy interesante porque amplían el programa a las familias. No se quedan solamente en el aula con el profesorado y el alumnado, lo amplían a las familias. Por supuesto, de forma voluntaria, como siempre. Y los componentes del programa se basan en el programa de 24 fortalezas
de Seligman y de Peterson, que es tremendamente interesante, que se está trabajando en algunas universidades, yo en concreto en Madrid conozco una, y que sí que es cierto que ayuda a desarrollar esas fortalezas que en el fondo van en la dirección de fortalecer a los alumnos y generar resiliencia, que es otra palabra que hemos oído mucho desde la pandemia, pero que es una habilidad que todas las personas deberíamos de desarrollar para hacer frente a los conflictos y no hundirnos ante ellos ni ante las situaciones negativas, sino salir fortalecidos. Y el Instituto de la Felicidad en Cataluña, que se ha creado recientemente, ya ha llevado también un programa a las escuelas. Esto es muy interesante porque se está empezando a trabajar con primaria, de momento solo primaria, pero ya tienen, vamos a decir así, una serie de años de experiencia que se van dando cuenta de los cambios que aquellas aulas que están participando en el programa tienen, qué diferencia a esas aulas de las que no. Y esto en ciencia es muy interesante, tener grupos de control. Y ya termino porque me quedan 4 minutos. Fijaros, bueno, estoy alucinando, porque yo me suelo enrollar mucho, pero espero que en este repaso nos quedemos con lo fundamental. Mirad, hay que evitar una serie de cosas. He dicho qué podíamos hacer, pero también hay que evitar. Para buscar la felicidad de los alumnos no significa quitar la palabra esfuerzo, bajar los niveles de objetivos, disminuirla. No, 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 no. No voy a ser menos exigente, no les voy a pedir que se esfuercen menos, no les voy a pedir que estén todo el día prestando atención porque eso es imposible, pero tenemos que evitar primero el bullying, el dolor que genera el bullying. Vamos a evitar elementos que destruyen el bienestar y que promueven muchísimo malestar. Y si hay malestar no puede haber felicidad porque ya sabéis la fórmula cuál es. También tenemos que erradicar de las aulas, y yo todavía me lo sigo encontrando, ya os digo que es minoritario, pero todavía hay profesores y profesoras que desprecian a los alumnos, que ponen el acento en lo que no valen, en lo que no sirven, tú no vas a ser nadie en la vida, hay que ver, tú vas de payaso, tú no sé qué pintas aquí en el aula si no estás aprendiendo nada. Todavía hay comentarios que pueden generar muchísimo malestar en el alumno. El aburrimiento, la falta de estímulos, el que tú des la clase, como me dijo un profesor, yo llevo 30 años dando la misma clase. Digo, pues lo siento por tus alumnos, no por ti, pero vamos, si llevas 30 años dando la misma clase, qué aburrido tiene que ser. Entonces, el aburrimiento también genera desconexión, desconexión entre ellos y desconexión de ti. Las comparaciones frustrantes, las calificaciones, o sea, todo esto lo tenemos que evitar, pero también la frialdad. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, que nos ha enseñado muchas cosas, es que el contacto humano es insustituible como fuente de bienestar. Lo que un abrazo provoca, lo que una mirada cariñosa provoca, lo que una mano en el hombro provoca, lo que una sonrisa provoca, no lo provoca ningún neurotransmisor, ni el chocolate, ni los helados, ni nada que se parezca. Eso tiene que volver al aula, tiene que volver al aula. Y si un día, que espero que no llegue, nos prohíben tocar al alumno, besar al alumno y abrazar al alumno, es para ponernos en huelga a todo el mundo. Pero así de claro. Es decir, que tenemos que llevar la afectividad al aula. Porque, como dice Marina, la inteligencia fracasa cuando somos desdichados. ¿Por qué tanto test de inteligencia y tantas altas capacidades? Si yo he trabajado con altas capacidades y son unos desgraciados, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no saben conectarse emocionalmente, porque tienen dificultades, porque se comparan y se ven fuera del mundo y superiores. Esa afectividad, yo creo, y con esto termino, os lo juro, porque como tengo un minuto, la escuela, y yo soy una convencida de esto, por eso termino con esta diapositiva. La escuela del siglo XXI se debe concebir como un espacio emocional, social y personal habitable. Un entorno que genere bienestar, pero a ambas partes, al alumnado y al profesorado. Que favorezca el aprendizaje, sí, por supuesto, pero también el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Es urgente crear en los centros educativos entornos amables. La palabra amabilidad es otro de los elementos que aparece en la felicidad. Igual que antes os decía gratitud, otra es amabilidad. Encontrarnos palabras amables, gestos amables, vamos a decir actitudes de amabilidad por parte del entorno favorece mucho.
para que consigamos la felicidad, el bienestar del alumnado? Fijaros, como elementos que les van a ayudar a potenciar su crecimiento personal, su desarrollo como seres humanos. Yo creo que este es un breve recorrido que a lo mejor en algún punto os ha interesado más o en otro menos, pero yo quiero terminar como he empezado, dándoos las gracias por vuestra atención y por estar aquí y querer un mundo mejor a través de la educación y a través del espacio que vais a generar en las aulas, porque estoy segura que todas las personas que estáis aquí no solamente queréis trabajar por vuestro propio bienestar y felicidad, sino también para de vuestro alumnado. Así que muchísimas gracias y espero que en algo os haya servido.